Y en especial quiero también saludar a nuestros colegas de CONA, la gerencia y las demás, digamos, áreas que hacen operativo este tipo de resultados. Estando estamos ya con el tiempo, vamos a ceder la palabra a Fray Luis Enrique, que está acá con nosotros, director del museo, y nos va a dar una breve locución y entendemos la bendición del Señor. Adelante, Padre. Hermanos, sean ustedes muy bienvenidos a este lugar que es bastante simbólico para nuestro Perú, porque aquí en el convento de Santo Domingo ustedes saben que se hizo la música del himno nacional. Fue un fraile dominico quien hizo la música del himno nacional, Fray Bernardo Alcedo, que a veces lo ponen con ropa de laico, pero era un hermano dominico. En este lugar se fundó la Universidad de San Marcos, pero cuando era el Estudio General de la Orden Dominicana, porque nosotros los dominicos somos independientes de España desde 1539. Mientras el Perú era un virreinato, nosotros ya éramos una orden que tenía contactos directos con Roma, ya no necesitábamos de ningún intermediario. En este lugar ocurrieron hechos místicos, como el hecho de que San Martín de Porres levitara frente al Santo Cristo de la Sala Capitular que tenemos aquí presente. Y en este lugar también se juró la independencia del Perú antes de que se hiciera oficialmente, con todos los 4 priores de los conventos y el provincial de aquella época, porque esas cuestiones independentistas ya la conocíamos, porque nosotros como orden ya éramos independientes desde 1539. Entonces estamos en un lugar muy histórico, en un lugar muy especial y en un lugar en donde de alguna manera se ha construido o se ha aportado en la construcción de la identidad de nuestro querido Perú. Y en esta oportunidad acogemos a todos ustedes en la presentación de este libro que muestra un gran esfuerzo de diálogo y comprensión. Y me parece interesante porque en esta sala capitular justamente ocurría eso. Nosotros, la Orden Dominica, somos una orden democrática desde 1216, porque nosotros elegimos a nuestros superiores, ¿no?, de manera indirecta. Incluso Estados Unidos copió nuestras constituciones para fundarse como Estado, ¿no? Son anécdotas. Y somos la democracia existente más antigua del mundo hasta el momento. Entonces, en un lugar muy especial en donde se muestre ese libro que representa todo ese esfuerzo de diálogo y de concertación para que podamos ir a la identidad de nuestro Perú. En ese sentido, felicitaciones de cada uno de nosotros. 6 meses purgando prisión, otros inclusive más de 1 año. Nos hizo reflexionar, ¿no? ¿Cómo podríamos solucionar los problemas sin llegar a eso? Porque es muy penoso que la familia de los trabajadores estén semanalmente en una cárcel visitando, llevando alimentos, y esa familia se queda desamparada. Yo recuerdo que Mario, que también era uno de los que dio inicio a todo este proceso, dijimos, oye, debe haber otras formas de cómo solucionar. Y entonces ahí entendimos de que ver si a través del diálogo podríamos llegar a soluciones, pero había mucha desconfianza porque en el Perú no es que no haya diálogo, hay diálogo. Lo que pasa es que se usa mal el diálogo para engañar a la otra parte, ¿no? Para hacerlo perder el tiempo y hacerlo que muchas veces ya frustre sus aspiraciones. Entonces es así que nos pusimos de acuerdo con CAPECO para negociar lo que nosotros denominamos una negociación colectiva acumulada, porque se había acumulado la negociación del año 97, 98, 99, 2000 y 2004. Era una papa caliente porque había salarios, demandas acumuladas. Y nos pusimos de acuerdo y dimos ambas partes nuestra palabra
y se cumplió, o sea, de parte de los trabajadores y de parte del sector empresarial, y esa fue una buena señal. Y bueno, paralelamente vino el inicio del crecimiento del sector de la construcción, mucha inversión, y empezaron a surgir otros problemas. Ya no, aquí veo al señor Neuhaus, que representante de un partido político, también veo a otros, y en verdad que su presencia nos anima a seguir en este proceso, y veo que también son líderes políticos, líderes sociales que están comprometidos con el país, y esperamos seguir adelante para que el diálogo social se convierta en una cultura y en una práctica cotidiana para sacar a nuestro país en los problemas que estamos, ¿no? Mucha confrontación, muchos problemas. Y creemos que poniéndonos de acuerdo todas las partes, podemos hacer de un Perú mejor. Muchas gracias, un saludo a todos. Disculpen la... Gracias, compañero Villanueva. A continuación, el ingeniero Alejandro Garda nos va a dirigir también un saludo corporativo. Estimados amigos, muy buenas tardes. Quiero en principio agradecerles por estar aquí, por acompañarnos en esta sala capitular del convento de Santo Domingo, acompañando a la Federación, a Capeco y al CONAFOBICER en esta ocasión tan especial en que presentamos el libro Diálogo con Resultados, que testimonia la experiencia de 22 años de esta relación privilegiada que se ha logrado consolidar entre trabajadores y empresarios del sector construcción. Y ya que estamos en este convento, en este recinto religioso, tengo que confesarles que la elección de este lugar sagrado, de inmenso valor simbólico, para albergar esta presentación no ha sido para nada casual. Además de agradecer a los padres dominicos por su generosa hospitalidad, pensamos que este convento en el que reposan los restos de San Martín de Porres, el humilde mulato respetado por los poderosos de su tiempo y venerado por los desposeídos de ese entonces y de ahora, el que dio liderar al gremio durante los difíciles momentos de la pandemia del COVID, periodo también en el que la confluencia entre Capeco y la Federación permitió la reanudación de la actividad constructora en un plazo más corto al que inicialmente preveía el gobierno de ese entonces. De hecho, me acuerdo que nos querían sacar junto con los cines. Al señor Enrique Espinosa, que supo sacar cara por la Cámara en circunstancias muy difíciles para la industria. Al señor Francisco Osores, que inició con Mario Guamán el acercamiento entre los dos gremios para trabajar conjuntamente iniciativas de política pública. A Walter Piazza, que impulsó la fórmula para una mejor ciudad, una iniciativa de Capeco para promover el desarrollo ordenado en esas ciudades, entre otros. También quiero agradecer a todos los dirigentes de Capeco que aceptaron el reto de presidir los equipos negociadores. En particular, a los señores Luis Isasi, mi buen amigo Luis Isasi, a la señorita Loaya, que también presente, y a mi gran amigo también Rodolfo Braganini. Sin su compromiso desinteresado, mucho de lo que hoy celebramos no hubiera sido posible. Pero esta ceremonia y este libro no solo tienen el propósito de recordar lo que hicimos antes o para describir lo que hacemos ahora, es también para pensar en el futuro de la construcción y del país. Los desafíos son grandes: informalidad, violencia criminal, debilidad institucional, ineficiencia estatal, estancamiento económico y conflictos sociales. En el libro se han desarrollado un conjunto de propuestas para alcanzar los 10 objetivos que se establecieron en el Pacto por la Construcción de un Perú Mejor, que configuran un plan de mediano y largo plazo para la vivienda, para la infraestructura y el desarrollo urbano territorial. En el libro también se hace un llamado a la acción para consensuar un pacto nacional, para encarar de manera consensuada 4 objetivos clave: el crecimiento económico sostenible, la reforma político-electoral, la modernización del Estado,
en particular de las políticas sociales, y la lucha contra el crimen organizado. Uno de los principales retos que deben de superarse es el de la informalidad. El país solo puede desarrollarse promoviendo la inversión. De hecho, en una de las solapas del libro se reproduce una frase de Jorge Basadre que arroja luces sobre este tema. Dice el historiador de la República: en nuestro país no solo debemos preocuparnos por la distribución, sino también de la mayor producción y del mayor consumo. Nuestro problema no es solo de reparto, sino también de aumento. Que el peruano viva mejor, pero que el Perú dé más de sí. Yo me permito agregar que tenemos que invertir, en el caso de la vivienda, para no tener que invadir. Y hay que impedir invadir para evitar que se tenga que corregir, dilapidando recursos del Estado que deben ir a atender otras prioridades. En esta coyuntura complicada en la que se encuentra nuestro país, frente a la inminencia de un proceso electoral en el que los peruanos escogemos a quienes gestionarán el Poder Ejecutivo y el Parlamento durante el siguiente quinquenio, y además a las autoridades que gobernarán las regiones y las municipalidades hasta el 2030, CAPECO y la Federación vuelven a asumir el compromiso de participar en el debate de propuestas para el sector y para el país. Lo haremos con la convicción de que el diálogo, como la fe, mueve montañas. Ponemos como ejemplo los logros alcanzados durante 22 años y las propuestas que hemos incluido en el libro que hoy presentamos. Confiamos en que esta singular experiencia puede ser muy inspiradora para muchos otros peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garna. Bueno, a continuación tenemos una foto para la historia. A continuación entrego la posta de la conducción a nuestro moderador, el compañero Samuel Machacuay, gran impulsor de estas iniciativas y asesor de la Federación. Gracias, Enrique. A continuación voy a invitar a pasar a los comentaristas panelistas que nos van a hablar acerca del libro y también a nuestro querido amigo Guido Valdivia para que pueda hacer una exposición. Entonces invitamos a Guido Valdivia, por favor, al señor Jaime de Altaus, al señor Santiago Peraglio y a Jeffrey Radzinski, por favor. Gracias. Adelante, por favor. A continuación, adelante, siéntese, por favor. Siéntese. Santiago. Tú, perdón. Sí, ya. A continuación voy a ceder la palabra al ingeniero Guido Valdivia, que nos va a comentar sobre la génesis de este libro, que es en realidad la génesis del cambio. Esta relación singular que han consolidado CAPECO y la Federación en estos 22 años. Pero pronto quedó en evidencia que el desafío era aún más retador. Y desde un inicio me quedó claro que no se trataba de una tarea sencilla. Por varias razones. En primer lugar, porque había mucha información disponible de lo que ocurrió desde que se estableció la negociación colectiva por rama de actividad en la construcción en 1962, 4 años después de que se fundaran, coincidentemente el mismo año, CAPECO y la Federación. En segundo término, porque no se pretendía solamente hacer un relevamiento de información sobre estos hechos, ideas y decisiones, sino de valorarlos a partir del impacto que cada uno de ellos tuvo en la construcción de este vínculo tan estrecho entre dos gremios que a priori representan intereses y perspectivas distintas e incluso contrapuestas.
Tercero, porque a lo largo de este proceso que lleva décadas no siempre hubo coincidencias e incluso en algunos momentos se produjeron fuertes conflictos como los que ha reseñado don Luis y no resultaba sencillo describirlos con la mayor objetividad posible. Y por último, porque la historia de la vinculación entre estas dos entidades se seguía modelando y remodelando cada día mientras se trabajaba en el libro, concediéndole más valor a algunos temas frente a otros, lo que obligaba a perfeccionar algunas ideas o actualizar cierta información. Para entender mejor esta necesidad de ajustar, corregir y completar lo ya escrito, basta mencionar que el primer borrador del libro se refería a los 21 años de diálogo con resultados, y que si el afán por lograr la mayor precisión y la mejor redacción posibles no se contenía con la premura de terminar con el encargo recibido, probablemente esta obra no se hubiera presentado esta tarde y aún estaríamos revisando una versión inacabada sobre los 23 años de esta experiencia. En este primer borrador, el libro se dividía en 4 partes y sumaba alrededor de 120 páginas. Recuerdo que luego de revisarla, Luis Villanueva me comentó que el texto estaba muy enfocado en relatar el pasado, algo menos en describir el presente y casi nada en proyectar el futuro de esta alianza estratégica entre CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Esta percepción absolutamente razonable motivó que la publicación que hoy se presenta esté organizada en realidad en 7 partes y supere las 300 páginas. Debo confesar que en muchos momentos de este largo proceso de redactar y editar esta obra vinieron a mi mente las reflexiones de Mario Vargas Llosa sobre el misterio que implica el proceso de escribir, de cómo un escritor solo controla una parte de dicho proceso, mientras que en el resto intervienen elementos espontáneos e imprevisibles que adquieren autonomía y de alguna manera vida propia. Obviamente, el desafío resulta mayor cuando quien tiene el encargo de escribir no tiene ni una pizca del talento de nuestro Nobel de Literatura, y si lo que se busca no es hacer creíble una fantasía, que en buena cuenta es concederle verosimilitud a una mentira, sino de describir hechos ocurridos y anticipar perspectivas futuras sobre la realidad de la manera más fidedigna posible. Espero sinceramente que el producto de este esfuerzo editorial se haya acercado siquiera un poco a este objetivo planteado por los dirigentes de CAPECO y la Federación en este encargo, sobre todo porque, como repite Vargas Llosa, lo que está publicado es ya irremediable e irreversible. Quiero dejar constancia en este momento de que la edición y publicación de este libro no puede atribuirse a la impronta de una sola persona. Por el contrario, es consecuencia del trabajo dedicado y proactivo de un grupo de profesionales a los que, por una obligación de estricta justicia, considero indispensable mencionar por su nombre y agradecerles públicamente por su compromiso. Al ingeniero Enrique Juscamaita, al dirigente de la Federación Tito Sea, a la doctora Paca Villanueva, al doctor Oscar Churata, al comunicador Enzo Brazzini, al editor Luis de los Ríos y a la periodista correctora Jacqueline Cabanillas. También a la gráfica Fénix por su estupendo trabajo de impresión. Como ya he mencionado, Diálogo con Resultados se ha organizado en 7 partes. Al final de cada una de ellas se han insertado declaraciones o columnas de opinión suscritas por reconocidos periodistas, autoridades y dirigentes políticos, así como líderes empresariales y sindicales que han expresado su punto de vista sobre aspectos específicos de la relación entre la Federación y la Cámara, complementando y enriqueciendo el contenido del libro. A ellos hay algunos que están acá, Jaime, Santiago, Carlos y quizá alguno otro que se me escapa, pudieron escribir sobre esta experiencia y a ellos también tenemos muchísimo que agradecerles. Su opinión es muy valorada, sobre todo porque lo dicen con independencia.
La primera parte de esta publicación, que se titula El valor del diálogo con resultados, describe la construcción de esta confluencia entre la Federación y CAPECO desde que en 1962 se instituyó la negociación colectiva por rama en el sector, contextualizada con hechos relevantes sobre la marcha de la actividad constructora durante este largo periodo. Se concede un espacio muy importante a describir los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional que en el 2004 restituyó la negociación colectiva por rama, luego de 7 años en que ésta se dejó sin efecto por la aprobación de una nueva ley de relaciones colectivas y constituyó un hito clave para la consolidación de este proceso de diálogo constructivo. Como se ha dicho, lo ha dicho Alejandro y también Luis, empezamos del disenso, porque estar de acuerdo entre todos es como predicar en el coro, ¿no? Y eso, pues, siendo valorable, no tiene la trascendencia y la profundidad de poner de acuerdo a quienes piensan en un inicio distinto. La segunda parte está consagrada a la informalidad en el sector construcción, en la que se hace una descripción del impacto de la informalidad en el Perú, que es, para CAPECO y la Federación, la principal barrera para el desarrollo sostenible de nuestro país. Y en el libro se postula un nuevo enfoque para combatirla, que vaya más allá de esta estrategia de represión, regularización que se aplica desde hace décadas y que ha demostrado ser totalmente inoperante. Luego se analizan las condiciones de la informalidad en la construcción y en particular aquellas que tienen que ver con la informalidad laboral en el sector, que también está vinculada con la falta de protección social suficiente para los trabajadores. Y en esta línea de la preocupación que tiene CAPECO, la Federación y el CONAFOBICER en este tema de la protección social, hay que mencionar, y se incluye en el libro, lo que se ha obtenido hasta ahora por Grandia. Grandia es la empresa prestadora de salud constituida por estas 3 entidades, en buena cuenta terminamos siendo socios de una empresa, y que pretende brindar asistencia médica de calidad a trabajadores de construcción civil y de otras actividades productivas que no encuentran respuesta adecuada a sus necesidades sanitarias a través de otros servicios de salud. La tercera parte del libro se ocupa de la violencia en obras de construcción, poniendo énfasis en cómo los pseudo sindicatos que hace más de 20 años comenzaron a extorsionar a empresarios y trabajadores de la construcción se han transformado en complejas organizaciones criminales que han extendido su accionar a otros delitos como el tráfico de tierras, la urbanización ilegal, la construcción informal, los préstamos usureros, la venta compulsiva de materiales y otros servicios y obviamente el lavado de activos. Se concluye en este libro, y es algo que ya hemos dicho también sucesivas veces públicamente, que el poder que han adquirido estas organizaciones criminales pone en peligro ya no solo la vida y el patrimonio de trabajadores y empresarios, sino que afecta la estabilidad democrática del país debido al control que ejercen sobre un número creciente de localidades en las principales ciudades del país, especialmente en áreas de expansión urbana, y al alto nivel de infiltración que han alcanzado en las instituciones estatales encargadas de combatirlos. La cuarta parte está dedicada a la innovación, la investigación y el desarrollo de competencias de trabajadores y empresas de construcción. Se enfatiza en la urgencia de adaptarse a los cambios que se vienen produciendo en la construcción como consecuencia del adelanto tecnológico, de las exigencias ecológicas, de la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y de impulsar una construcción más eficiente, más económica y de mejor calidad. Se consignan los logros alcanzados por el trabajo conjunto entre el Instituto CAPECO, CONAFOBICER y la Federación para brindar una capacitación adecuada a los trabajadores de construcción, en particular a través del Fondo de Capacitación Construyendo Futuro, financiado íntegramente con aportes de las empresas de construcción y cuya constitución fue acordada en el Pacto de Negociación Colectiva del año 2024, y debo mencionar que esta fue una idea que expuso inicialmente Rodolfo Granini, gran amigo mío, y que presidió en ese momento la Comisión de Negociación Consultiva. Y también en esta sección se hace una evaluación crítica del trabajo del CENSICO, que debería ser la entidad no solamente de capacitación, sino de investigación e innovación, como es su mandato legal,
y que por tener una mala gobernanza y estar sujeta a los vaivenes de la volatilidad política, no está cumpliendo con sus funciones y es necesario reformularla, y en el libro se hace un planteamiento muy concreto. En la quinta parte del libro se ha incluido se ha seleccionado un número de pronunciamientos públicos que hemos efectuado CAPECO y la Federación a lo largo de los últimos 10 años, en algunos casos con la adhesión de otras entidades gremiales, y que están referidos a decisiones de gobierno vinculadas a la construcción, la vivienda, la infraestructura y el desarrollo urbano territorial, aunque en algunas ocasiones se abordaron también temas de la coyuntura política que podían impactar sobre el Estado de Derecho, la marcha de la economía o la paz social. La sexta sección describe la experiencia de los desayunos de la construcción, espacio de diálogo democrático promovido por CAPECO con Afovicer y la Federación, en la que casi 600 dirigentes políticos, líderes de opinión y líderes de otros gremios, hemos tenido la presencia de don Max Hernández en más de uno de estos desayunos. Organizamos 34, 10 de ellos en el interior del país, y hemos impulsado la discusión y la difusión de estas propuestas que tenemos para el sector construcción y para el país. La séptima y última parte es la más extensa del libro, un poco atendiendo al pedido de Luis Villanueva, y tiene como primer objetivo detallar los alcances del Pacto por la Construcción de un Perú Mejor, suscrito por la Federación y CAPECO en febrero de 2022, como bien señaló nuestro presidente Alejandro Garland, fue suscrito por el lado de CAPECO por Jorge Zapata, que fue un gran impulsor de este pacto, y que en realidad, con este desarrollo que hemos hecho en esta séptima parte del libro, constituye un plan de mediano plazo para la vivienda, la infraestructura y el desarrollo urbano territorial. El plan propone 10 objetivos específicos y detalla una serie de propuestas por cada uno, precedido de un diagnóstico sobre la situación de cada uno de estos temas en la situación actual del país. Dentro de estos objetivos hay uno, quizá el más importante, son 10, casi un decálogo mosaico, ¿no? Y este último propone institucionalizar el diálogo entre el Estado y los actores sociales representativos, y creemos que es el punto de partida para todo lo demás. Si no institucionalizamos diálogo, no vamos a poder ni siquiera proponer y discutir lo que hemos preparado y lo que prepararán otros gremios. Por eso proponemos fortalecer el acuerdo nacional, concediéndole la capacidad de discernir, siquiera bajo la perspectiva de una opinión consultiva, sobre la concordancia entre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Congreso y las políticas de Estado aprobadas en el acuerdo. No es posible que se aprueben políticas y no se haga siquiera una validación de si lo que se está haciendo en el gobierno no va en concordancia con lo aprobado. Y si se detecta en este trato dialéctico que hay que cambiar las políticas, pues hay que hacerlo. Pero no se pueden ir por caminos paralelos, porque ese es el destino del fracaso, ¿no? Proponemos también que en los ministerios y en los principales organismos rectores del Estado se cuente obligatoriamente con consejos consultivos integrados por representantes de la sociedad civil para discutir y efectuar seguimiento a las políticas, planes y programas sectoriales. CAPECO y la Federación tienen presidentes, secretarios, cuyos mandatos están perfectamente delineados por sus propios estatutos. Nosotros no sabemos ni siquiera cuándo termina el mandato de un presidente, el encargo de un ministro o la labor de un director general. Este aporte de la sociedad civil le podría dar a las políticas públicas la continuidad que no tiene por la volatilidad política. El día que ya dejemos de tener estas variables en la política, pues quizá no sea necesaria esta organización, pero hay que crearla. Y hay que tener comité de expertos en los entes ejecutores. Los entes ejecutores en el Estado los dirige una persona que tendría que ser más talentoso que Leonardo da Vinci para entender de todo, y no se deja asesorar.
un comité de expertos en cada entidad pública relevante, vemos que es una gran necesidad. Inclusive nos hemos permitido recomendar en el libro que para la discusión de leyes vinculadas a políticas sectoriales o a la administración del Estado, el Congreso conforme grupos de trabajo con participación de instituciones de la sociedad civil. CAPECO y la Federación han participado en varios de estos procesos y las normas que han salido de ahí han tenido más legitimidad, más longevidad y más eficiencia. ¿Por qué no repetir esto y convertirlo en una buena práctica? Luego de describir los objetivos y propuestas del pacto, la parte séptima del documento incide en la necesidad del diálogo para impulsar su concreción en políticas de Estado, sobre todo teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el país, signada por los problemas que ya mencionó Alejandro en su disertación. Estas debilidades, y esto lo he descubierto un poco leyendo a otros para pues, mejorar lo que se escribe, ¿no? Y leí mucho a Basadre, ¿no? Y me di cuenta que estos desafíos que tiene ahora el Perú, del crecimiento, del Estado, son muy parecidos a los que teníamos en el siglo XIX, en el que Basadre hablaba de la prosperidad falaz, es decir, la incapacidad de sostener el crecimiento económico, del Estado empírico, sigue siendo empírico, un siglo y medio después, y del abismo social, aunque asumimos que se puede haber reducido, todavía hay grandes grietas que tienen que ser superadas para que el bienestar llegue a todos, para que las oportunidades lleguen a todos. Es evidente que la persistencia de estos problemas se debe sobre todo a la imposibilidad de concentrar un proyecto nacional en nuestro país. Y esto a su vez tiene que ver con el poco interés que se ha concedido al diálogo como mecanismo para discutir y establecer políticas de Estado. El libro hace un recuento sobre los intentos anteriores fracasados para formalizar o sostener pactos políticos y sociales de nuestro país. Pero también muestra la experiencia de algunos países como Chile, España, Irlanda, Uruguay, que en momentos críticos para sus sociedades y para sus sistemas políticos lograron superar estas coyunturas a través del diálogo. El libro concluye con el compromiso de CAPECO y la Federación, como se ha dicho, de impulsar un acercamiento con todos los partidos políticos sin excepción, que aspiran a acceder al poder en las próximas elecciones generales para discutir con ellos las propuestas de este pacto por un Perú mejor e incorporarlas, si es que lo juzgan conveniente, en su estrategia de gobierno para el siguiente convenio. Y formula además el libro un llamado a la acción para que este diálogo escale hacia un pacto económico, social e institucional que aborde mediante el consenso de actores políticos y sociales estos 4 grandes problemas que mencionó Alejandro. Finalmente, quiero mencionar que en las solapas de la carátula y de la contracarátula del libro se han consignado justamente 2 sendas reflexiones de Jorge Basadre extraídas del libro Meditaciones sobre el destino histórico del Perú. Es un libro que recomiendo leer. Tiene 3 virtudes: concisión, inteligencia y no es muy largo. Así que, el prologuista de este libro, que fue Alberto Vergara, dice que este es la síntesis del pensamiento de Basadre, ¿no? Y dice que es como los planos de la catedral. Es una metáfora muy interesante. Una de estas frases ya fue mencionada por Alejandro, pero creo que la segunda reflexión es una suerte de hoja de ruta para alcanzar el progreso económico y la inclusión social, y vale la pena repetirla porque coincide en buena cuenta con lo que CAPECO y la Federación postulan, lo que ha quedado reflejado en este libro. Dice Basadre: aceptando la carga de gloria y de sombras que el pasado aporta, el Perú, si quiere redimirse, ha de erigir frente a la desorientación la planificación, frente a la prodigalidad la cordura, frente a la amargura la provisión, frente a la negación la construcción. La tarea no será fácil. El riesgo de fallar es alto y los resultados no todos serán inmediatos. Pero la apuesta por el diálogo, como en algún momento me lo dijo Jaime, es probablemente el único medio a nuestro alcance para superar nuestras debilidades y para encaminar a nuestro país por la senda del progreso.
Y como se invoca al final del libro, parafraseando una frase de Marcuse, durante la Revolución de París 68, digamos juntos, seamos realistas, hagamos lo imposible. Muchas gracias. Dándole las gracias a Guido por su inagotable esfuerzo y liderazgo, acompañado de un equipo profesional que creo que va a tener continuidad, va a haber más trabajo, supongo, con la práctica que vamos a llevar a cabo. Vamos a invitar ahora a la intervención de nuestros estimados panelistas, para lo cual tendrán un tiempo de unos 5 o 6 minutos para cada uno de ustedes. Vamos a empezar con el señor Jaime de Altaus, que nos ha podido acompañar con su presencia en alguna de las actividades que hemos realizado. Él es antropólogo, periodista y, bueno, analista político, todo el mundo lo conocemos. Un aplauso para nuestro estimado... Muchísimas gracias y muchas gracias por el honor de haberme invitado a participar en este evento tan importante, porque para presentar y comentar un libro que yo creo que es fundamental para la construcción del Perú, ¿no? Porque es un libro que sistematiza esta experiencia extraordinaria de diálogo social, que es un hecho absolutamente, yo diría, casi hasta milagroso en un país como el Perú, que es un país tan, digamos, fragmentado, tan desintegrado, ¿no? Tan desestructurado, tan desconfiado, que haya podido prosperar un diálogo que haya sido tan fructífero, no solamente para, digamos, ponerse de acuerdo en las condiciones remunerativas y de trabajo año a año, sino incluso para llevar a cabo o desarrollar propuestas de desarrollo, propuestas y planes de desarrollo de vivienda y distintas iniciativas de esa naturaleza que revelan que la cosa ha ido mucho más allá de la negociación colectiva, ¿no? Y entonces lo interesante acá, parte del milagro, es que esta experiencia de diálogo social exitosa deja atrás el paradigma de la lucha de clases, lo supera ampliamente, y lo interesante sería que este avance, digamos, este avance social pueda permear al conjunto de la CGTP, no solamente a la Federación de Trabajadores Campesinos, y también al conjunto del empresariado, que muchas veces tampoco es que sea muy propicio al diálogo. Y entonces yo creo que hay una lección fundamental para el país, para el avance del país en el éxito de este diálogo. Y lo interesante, digamos, es que, como ya se dice en el mismo libro, puede hacer este diálogo social el punto de partida para ir a un diálogo mayor, es decir, para escalar el diálogo social a nivel macro, como alguna vez dijo Lucho Villanueva, me acuerdo, en una reunión, y que entonces pueda haber un acuerdo sobre temas fundamentales, sobre el desarrollo entre el conjunto empresarial y el conjunto laboral y la sociedad civil. Un acuerdo que pueda ser llevado a los políticos para que no les quede más remedio que implementarlo. Y yo creo que al final del libro se propone 4 grandes temas que tendría que abordar ese acuerdo. Y esos temas que yo creo que se pueden resumir en 2. Uno es cómo hacemos para volver a crecer a tasas altas. Tenemos todas las posibilidades de hacerlo porque tenemos los precios de los minerales altísimos, podríamos estar creciendo a 7, 8, 9% al año, pero lo que nos impide hacerlo es la manera como, digamos, la actividad económica ha sido asfixiada por regulaciones y cómo la actividad política, cómo la política del Perú se ha trabado, se ha desintegrado, se ha desinstitucionalizado. Y entonces, efectivamente, uno de los temas que se propone acá en el libro es el de la reforma política, ¿no? Para tener un sistema político funcional.
Pero ese es uno de los grandes temas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué decisiones tenemos que tomar para volver a crecer a tasas altas? Responder a esa pregunta, que ese diálogo permita responder a esa pregunta. Y de la otra pregunta, de alguna manera derivada de esta, es ¿qué tenemos que hacer para reducir los altísimos niveles de informalidad? Que es un tema que se menciona también claramente en el libro, ¿no? El Perú tiene unos niveles de informalidad que son muy superiores al nivel de ingresos que tiene. Tenemos mucho más informalidad de la que deberíamos tener. Entonces, la pregunta es ¿cómo hacemos para reformarla? ¿Qué reformas profundas tenemos que introducir en la formalidad para que la formalidad sea inclusiva, para incluir a la mayor parte de los peruanos que están siendo permanentemente expulsados por una formalidad que efectivamente es excluyente, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver también con el tema de la inseguridad y la violencia y la corrupción, ¿no? Porque si uno no puede crecer, si un emprendimiento no puede crecer, no puede prosperar en el mercado formal, entonces mucha gente se dedica a capturar el Estado para convertirlo en un botín o se lanza a actividades de corte ilegal para prosperar por el lado de la delincuencia. Son las dos vías alternativas al crecimiento en el mercado. Por lo tanto, yo creo que si CAPECO y la Federación de Construcción Civil lograra juntar a otras organizaciones sindicales y empresariales para responder a esas dos preguntas, se daría al país una ruta muy interesante, muy importante. Ahora, en este tema de informalidad yo quería hacer un breve comentario que de alguna manera, plantea un desafío al diálogo social tan exitoso que se ha tenido. Porque ha sido tan exitoso este diálogo que, tal como se dice en el libro, los trabajadores de construcción civil han mejorado su capacidad adquisitiva, los que están, vinculados a este sector, han mejorado su capacidad adquisitiva en 45% por encima de la inflación. La remuneración de un peón de construcción es 145% superior al salario mínimo. En realidad, este diálogo social ha sido tan exitoso que ha logrado construir una suerte de burbuja socioeconómica que plantea un problema a la formalización. En el libro se habla de fórmulas para formalizar el trabajo en el propio sector construcción. En el sector construcción se dice el 86% son informales. O sea que en buena cuenta el diálogo social exitoso que hemos tenido no incluye a ese 86%, ¿no es cierto? Entonces, ese es el siguiente tema. ¿Cómo hacemos para hacer un puente y crear una institucionalidad, una formalidad que permita incluir a ese porcentaje tan alto, ¿no? Y bueno, hay una serie de otros temas, me dijeron 5 minutos, yo con esto quedo. Muchas gracias Gracias. Invitamos al señor Jeffrey Racinski, él es abogado, analista político, consultor y experto en comunicaciones estratégicas. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, muchas gracias a CAPECO y a los organizadores por la invitación y felicitaciones por el estupendo trabajo y el magnífico texto que han redactado y publicado. Es un honor para mí estar aquí y un honor también compartir panel con Jaime y con Santiago. Y en primer lugar decir que la primera vez que escuché sobre esta relación organizada entre los trabajadores del sector construcción y los empresarios del sector construcción fue en los albores de estos diálogos con resultados, precisamente cuando yo terminaba la carrera de Derecho y trabajaba de periodista político. Mi jefe era Jaime de Altaus y él ya era un impulsor de poner los reflectores en experiencias positivas que deberían ser replicadas en otros sectores y, como bien ha dicho, a nivel nacional.
Mi segundo apunte sobre el libro, ya sobre el texto puntualmente, sería que el hecho que haya podido participar en algunos de los desayunos y ser testigo de ese modelo de gestión, de ese diálogo con resultados, si me permito un calificativo, ese diálogo con excelentes resultados, diría yo, es algo emblemático en una sociedad como la nuestra, tan fragmentada y en los últimos años, al igual que muchos países de la región y en general del mundo, con tendencias más polarizantes. Y ahí viene mi siguiente reflexión. Muchas veces pensamos en la polarización, en los antagonismos, y quizá pensaban eso, como decían hace algunos minutos, cuando había una brecha grande, una distancia entre las demandas de los trabajadores y una situación que no se podía, digamos, alinear con la propia actividad empresarial. Y esa polarización podría tener como correlato o a contramano quizá el pensar en un punto medio o en el centrismo. Pero en realidad la polarización tiene como la otra cara de la moneda, como correlato, la complejidad. La polarización es una simplificación y la simplificación crea mayores distancias entre las posturas. Y creo que parte de la grandeza a resaltar de estos diálogos con resultados, con excelentes resultados, es precisamente que se comprendió que había que abordar un tema complejo. Y creo que como contramano, a contraposición de esa polarización, entender la complejidad y abordarla con los riesgos que implica, con la complejidad y con los desafíos que muy bien ha descrito Guido, que todavía toca, y reconociendo los avances, es un punto a resaltar. Ya sobre las partes del libro, Jaime ha hecho una magnífica síntesis. Estoy totalmente de acuerdo con lo que señaló en la parte de la formalidad, y permítanme detenerme en la parte 3 de violencia en las obras de construcción. El propio libro reseña que entre el año 2011 y el 2024 se asesinaron a 24 dirigentes sindicales. Y el propio libro reseña que hay un problema grave de extorsión en las obras de construcción y en la gestión empresarial de las obras de construcción. Si uno revisa en el contexto de este gran ciclo electoral al cual estamos entrando este año, la principal preocupación de los peruanos es la inseguridad ciudadana. Entonces tiene que haber un punto de contacto entre este caso de éxito emblemático y esta preocupación principal, y por eso me detengo aquí. Creo que es algo todavía como reto pendiente dentro de lo que se ha avanzado. Y para finalizar, si me permiten, diría a manera de síntesis que este trabajo compendiado muy bien en este texto no es solo un testimonio de cómo el diálogo productivo ha logrado transformar y desarrollar y promover un sector clave para el país como el de la construcción, sino también mostrar esa cooperación, ese trabajo conjunto que al final repercute en la competitividad y la mejora para todos sus actores. Y creo que ahí radica el éxito, que hay evidencia clara de los resultados. Y esa evidencia tiene que ser conocida por otros sectores para poder ser replicada. Este modelo de gestión, el cual felicito, tiene todavía retos importantes, los ha señalado muy bien Guido, no voy a reiterarlos, y creo que sobre eso toca seguir trabajando. Nuevamente agradecer la invitación, felicitaciones y a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Invitamos ahora a Santiago Pedraglio,
sociólogo, analista político, profesor universitario. Adelante, por favor, Bueno, Santiago. muchas gracias a la Federación por la invitación y por supuesto también a Capeco por la invitación. La verdad me siento, desde el comienzo que conocí esta experiencia, me he sentido muy motivado por lo que significa y representa. Creo que el lema mismo del libro es ya un llamado a la acción, esto de diálogos con resultados. Me parece que sintetiza lo que es casi una propuesta, digamos, programática, una propuesta de acción, ¿de acuerdo? O sea, creo que ahí está sintetizado porque no es cualquier cosa lo logrado. Por ejemplo, yo quería señalar muy puntualmente, yo creo que lograr hasta donde ustedes han llegado es romper muchos prejuicios y romperlos positivamente, de ambos lados. No se trata de dónde están los buenos, dónde están los malos, es que es construir una nueva forma de mirarse, una nueva forma de relacionarse, ¿no es cierto? Porque es ahí donde uno puede incluso en esta relación construir amistades entre personas que vienen de diferentes sectores sociales. Eso me parece fundamental, ¿de acuerdo? Y creo que eso se ha ido construyendo, porque la única forma, y ese es un segundo aspecto que ha sido ya señalado, es esa de poder construir confianza. Tú no construyes confianza con cualquiera. Tú construyes confianza cuando te prueban que es posible tener confianza en el otro, ¿no es cierto? Y tú tienes confianza en el otro después de haber transitado con el otro un tiempo, una acción, ¿no? En este caso, 22 años. Entonces, me parece fundamental y creo que por eso es ejemplar. Lo digo con toda franqueza, no es una frase retórica, creo que es real, ¿no? Y creo también que es una manera de cambiar valores, o sea, uno aprende en esto. Ustedes, creo yo, que en la experiencia se ha aprendido y uno cambia valores que uno creía que eran inamovibles, la mirada que tengo de los otros es esta, no, ha habido un cambio pues, ha habido un cambio, eso es lo que ha permitido la relación nueva entre ustedes. Por eso me parece tan importante, tan fundamental, ¿de acuerdo? Y creo yo que esto tiene también una relación muy estrecha con tratarse como ciudadanos, ¿de acuerdo? Creo que el tratarse como ciudadanos en nuestro país es clave, ¿no? No es que no haya diferencias sociales, sí hay distintos ingresos, sin duda. Eso lo dice muy bien en el texto, lo dice Luis, lo dice muy bien. No es que cada uno no tiene intereses distintos, sí tienen intereses diferentes, o sea, no hay que anular la realidad, no se trata de anular la realidad, se trata de trabajar y de arar con la realidad, ¿no es cierto?, sobre esa realidad. Por eso es la importancia que tiene, porque qué absurdo es negar, no, yo no soy empresario, no tengo intereses, yo soy trabajador, yo tampoco tengo intereses, no, pues, sí tienen intereses diferentes, ¿no? Y hay que ver cómo compatibilizar esos intereses diferentes. Y yo creo que ahí está la importancia de verse como, ese ser ciudadano, ese es verse como ciudadanos, o sea, podemos ser diferentes, pero tenemos respeto, ¿de acuerdo? El respeto, el reconocimiento, la consideración por la otra persona. Eso me parece crucial y clave, la verdad, en cualquier lugar y en especial en un país como el nuestro. Y quiero terminar con 3 cosas muy puntuales. Una está vinculado, hoy día, como ustedes, varios lo han dicho, vivimos un país súper fraccionado políticamente, ¿no? Y yo diría que también socialmente, pero muy fraccionado, ¿no es cierto? O sea, y lamentablemente a nivel mundial también, ¿no? Casi, no sé, a veces la crueldad parece que es parte del deporte, ¿no? O sea, es una cosa muy terrible, y el fraccionamiento es fuerte. Y creo que enfrentar ese fraccionamiento planteando como ejemplo lo que ustedes han hecho me parece muy significativo, ¿no es cierto? O sea, muy significativo. Igualmente el tema del orden, porque frente al tema del orden son las salidas fáciles, ¿no es cierto? Y las salidas fáciles no existen, pues, ¿no? Entonces, normalmente cuando uno hace un balance de dónde se tiene éxito, ¿no? Se tiene éxito normalmente cuando se traban relaciones, cuando se unifican fuerzas,
cuando se construyen nuevas unidades, ¿no? Esa es la manera de poder, creo, la verdad, tener avances en la lucha, en este caso contra la criminalidad, por ejemplo, contra el crimen organizado. Porque no estamos enfrentando cualquier cosa. Estamos enfrentando, el crimen organizado tiene demasiado poder, ¿no? En nuestro país. No es solamente, pues, no es solamente el narcotráfico. Estamos hablando de lo que es minería ilegal. Se mueve demasiado dinero, ¿no es cierto? Por lo tanto, construir una alternativa es algo crucial. Y también comparto plenamente que hay que hacer todo el esfuerzo de inclusión. Todo el esfuerzo de inclusión, ¿no es cierto? No se trata de excluir, se trata de incluir lo máximo que sea posible, incluso también en discusiones como, por ejemplo, el tema de la minería informal, ¿no es cierto? O sea, ¿se hace el esfuerzo o no? Personalmente pienso que sí hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Y creo que habría que seguir distinguiendo, personalmente creo que también otros piensan igual, minería informal de minería ilegal, ¿no es cierto? Y cuando hay voluntad de un sector de la minería informal de participar. Yo creo que el tema del orden es vinculado también al compromiso, al diálogo, el tema de la lucha por el orden, ¿de acuerdo? Y miren, la lucha por el orden en el caso peruano, en el caso nuestro, no solamente tiene que ver con la criminalidad organizada. Manejemos en Lima nada más. O sea, no tenemos que hablar de los... No, el caos del tráfico en Lima. Perdónenme, ¿no es cierto? O sea, el que sea normal romper la norma, en el caso de Lima, pasarte una luz roja, ya, están absolutamente sobrepasados. O sea, si no tenemos una base de un acuerdo, ¿no es cierto?, no vamos a poder resolver eso. Y creo que ahí, como alguien dijo, creo que fue Alejandro, ahí está de por medio una revolución cultural. Creo que eso es lo que tenemos. Y tenemos ese reto por delante. Y sí, concluyo, bueno, el tema de la planificación urbana que ustedes lo plantean, y no me he querido ya referir a aspectos puntuales porque ya mis colegas lo han planteado y me parecía que ya ustedes lo han dicho, por ejemplo, el tema de la planificación urbana, ¿no es cierto? O sea, el caos que hay en la construcción de Lima, pero de las ciudades. O sea, ¿cómo vamos? Lo que creo que hay que entender es que la lucha, por ejemplo, contra la violencia criminal, está directamente vinculada al orden que tenemos que construir, a un nuevo orden, pero no solamente un orden para luchar contra ellos, es también un orden en lo que vivimos. Por ejemplo, el tema del tránsito en Lima puede parecer una cosa de segundo orden, pero no es de segundo orden. Es una señal de cómo actuamos. Y es lo menos dialogante. Cada uno va, hay un espacio y te metes. Pregúntenle a los taxistas, o sea, no hay regla. Ahí creo yo que hay una necesidad justamente de plantearse, de tomar valor de lo que se ha hecho, de lo que ustedes han hecho. Y me parece crucial, me parece clave. Y yo termino, comparto totalmente que esto debería ser replicado, porque no vamos a hacer necesariamente el gran cambio de un momento a otro. Tenemos que hacer varios cambios como el de ustedes, expresiones de cambio como los que ustedes han hecho. Y si se logra otros cambios puntuales y otras expresiones de voluntad, de diálogo con resultados en otros sectores de la producción, ¿no es cierto?, y de la sociedad, creo que sería fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Me han pedido hacer en 5 minutos una síntesis de todo lo que han puesto. Obviamente eso es imposible. Trataré de hacerlo mejor. Disculpen si no tengo algunas ideas. En primer lugar, el título, Diálogo con Resultados, es un excelente título. Compañero Villanueva siempre lo ha estado promocionando desde hace muchos años y creo que es el esfuerzo colectivo de los dirigentes de la Federación de Construcción Civil, compañero Mario Guamán, el compañero Pedro Huilca. Diálogo con Resultados es un buen lema que ojalá debe premiar en todo el país. Eso creo que es importante. Han hablado aquí de la importancia de la complejidad, encontrar el hilo conductor que tiene que ver con el interés compartido. Finalmente no se puede abordar toda la complejidad. ¿Por dónde empezar? Por aquello que sea compartido. Y creo que ese es un buen ejemplo que en el libro se menciona. Intereses contrapuestos van a haber,
van a demorar un poco más en abordarse. Empecemos por aquello que nos une. Han hablado del incremento de la competitividad en el sector y de los beneficios para los trabajadores. Eso es un interés común. El tema del compromiso. No se trata solo de una unidad sobre el interés común, se trata de cumplir, se trata de hacer. Y yo quiero relevar que en el caso del diálogo social con resultados de CAPECO y de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil en 22 años, no ha sido necesario llamar a la SUNAFIL para que vea que no se ha cumplido, y eso también es sumamente importante. Esa unidad y ese compromiso tiene bases sólidas. Las bases sólidas también se han mencionado acá. El respeto. Si no hay respeto, no se puede dialogar. Ciudadanos, tenemos que reconocernos como iguales, con intereses diferentes, pero con intereses comunes también. Segundo lugar, el tema de la confianza. Compañero Villanueva, cuando intervino, habló del compañero, y efectivamente, yo que he sido testigo de las reuniones, compañero por aquí, compañero por allá, eso es importante. El vocabulario rompe el paradigma que también aquí se mencionó, ¿no es cierto? Y yo creo que en el caso particular de CAPECO y la Federación ha ido ya un poco más allá. Hay fraternidad, que es un nivel superior de la confianza, ¿no? La manera como se tratan, la manera como ahora hacen iniciativas de políticas públicas, tiene la base esa importancia. Segundo lugar, han hablado de la institucionalidad. Un diálogo puntual que resuelve un problema y que no tiene continuidad no va a ayudar. Se trata de actuar de manera institucional. Se menciona en el libro un conjunto importante de dirigentes gremiales, dirigentes sindicales actuando juntos, cada uno en la defensa de sus intereses, pero sobre la ruta del interés común. Pero eso ha permeado, ya han cambiado varias directivas en ambos gremios y el diálogo ya es parte, parece, de la cultura. Ya no hay el peligro que siempre pudiera haberlo, pero ya está cimentado la importancia del diálogo. Hemos pasado, porque así se hace el cambio, de las personas comprometidas a la institucionalidad comprometida. Creo que eso ha sido bien relevado. En tercer lugar, el país. El país tiene muchos problemas, pero muchas oportunidades. Destrabar la inversión minera, el tema de la informalidad, que supone no solo una mejor condición de competencia legal entre las empresas y las iniciativas, sino también del trabajo decente. Porque en la medida en que no hay empresas competitivas, el trabajo decente tampoco va a incrementarse. Y ahí creo que hay también intereses comunes, ¿no? El tema de la delincuencia, en lo que no es solo la delincuencia, sino la economía criminal, que nos ha costado ya la muerte de nuestros dirigentes de la Federación y en general de muchos ciudadanos peruanos todos los días. Esa economía criminal es poder, y eso es un riesgo también fuerte. ¿Qué hacer? Se menciona aquí el tema de la necesidad de extrapolar, ampliar, y creo que ahí efectivamente el Acuerdo Nacional es una caja importante de avance también. Habrá que ver cómo logramos ahí, que ya lo han hecho en el caso de la economía criminal, ha habido un esfuerzo por una política que nazca de los actores, eso es importante. Extrapolar va a ser duro, significa romper paradigmas, significa salir más allá de lo que estamos, pero yo estoy seguro, como lo han dicho aquí también, que tenemos bases sólidas, porque en esa extrapolación tenemos cuadros del diálogo, eso es importante decirlo. Tenemos un conjunto dirigente como Jorge Zapata, que cuando lo escucho hablar y lo escucho hablar a Luis a veces sobre lo mismo, ya no sé quién es quién. O sea, eso es importante, porque permite tener gente que hable no de teoría, gente que hable de cosas que se hacen. Les quiero dar a todos las gracias por la atención. Voy a invitar al compañero Tito Sea para... voy a invitar al compañero Tito Sea para que haga las palabras de brindis, pero antes de eso, por favor, la foto reglamentaria. Gracias. Buenas tardes con todos. Señor Alejandro Garla, presidente de la Cámara Peruana de Construcción, compañero Luis Villanueva Carvajal, secretario general de la Federación de Trabajadores, dignas personalidades, compañeros, compañeras que al día de hoy nos acompañan de todas las regiones del país. El día de hoy vamos a hacer un brindis por algo muy especial,
algo muy especial pero no muy común, entendiendo que los trabajadores y los empresarios hace 22 años, de manera consecutiva, respetándonos ambos, hemos podido lograr acuerdos importantes en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras y sus familias y el país. Por eso, el día de hoy va a ser un brindis por el producto hecho, recogido de las experiencias vividas, como lo ha relatado nuestro secretario general, el ingeniero Guido, y todas las personas que han intervenido, las personas que han dado su opinión. Es un documento muy importante, es un documento que tiene bastante información de lo que significa la negociación colectiva y más aún, el diálogo con resultados. Por eso los invito a todos a la parte de afuera para poder hacer el brindis de honor. Muchas gracias.